Muy distinguidos amigos de la Sociedad Bolivariana y compañeros de diferentes actividades intelectuales. Tenemos hoy la conferencia número 219, que tendrá en el encuentro virtual el tema de esfuerzos del general Uribe para evitar la separación de Panamá, presentado pues muy ilustre historiador don Rafael Uribe, miembro de la Bolivariana y muy distinguido amigo. Él es un ciudadano básicamente agricultor, muy vinculado a la historia, puesto que su cercanía con el general Uribe pues es indiscutible. Fue presidente del Comité de Cafeteros de Antioquia, gerente regional de la Caja Agraria de Antioquia, subgerente de la Caja Agraria de Bogotá, con 7 departamentos a cargo, presidente del comité del doctor Mauricio Mariano Espera Pérez, miembro de la Junta del Sector Agrícola en representación de la Caja, invitado por el Departamento de Estado de Estados Unidos para visitar proyectos agropecuarios en Estados Unidos. Especialización en producción de semillas en la Universidad de Campiña, Brasil. Miembro de la Junta de los Andes, de la Autoandes, Panauto, de importaciones de Incomex, Autodiesel, Incolda, Camiones Vecinales de Antioquia, gerente de la Mercedes-Benz de Antioquia. Ha suscrito varios libros dispuestos en Amazon y rescatado dos, uno de ellos cual se la ha lanzado esta semana en la Academia Antioqueña de Historia. Él es un personaje muy importante, sobre todo es un magnífico miembro de la Bolivariana, con quien siempre disfrutamos de su inteligencia en las reuniones, un cumplidor magnífico, de manera que les agradecemos mucho su presencia el día de hoy. Hoy tenemos más o menos unas 14 personas, creo que es un número aceptable, de manera que con todo gusto le damos la palabra al muy distinguido amigo Rafael Uribe. Adelante, doctor Rafael. Muchas gracias. Pues muy importante esta reunión de hoy, eh, aunque se sale un poquito del tema de Simón Bolívar, pero como se ha venido discutiendo en varias ocasiones, la separación de Panamá, que es una vaina muy triste para el país, eh, entonces empiezo con un comentario importante, creo yo. Al general Uribe se le tilda de ateo y de masón. Él era respetuoso por la religión, pero propuso la separación de la iglesia y el Estado, que es de donde viene su gran rechazo a, o su ateísmo que llaman. Ingresó a la masonería, es verdad, pero después la abandonó, eh, a pesar del apoyo que le prestaron para la defensa de su causa. Eh, para, para aclarar este punto, pues voy a dejarles aquí. Aquí está su pensamiento. Admiro el cristianismo porque es la religión del valor. A los que luchan los asiste con su pensamiento superior, que les da fuerza para la resistencia y para el sacrificio.
sacrificio y más aún para dominar su propia voluntad. Trabajar es vencerse porque es sobreponerse a la pobreza y al cansancio. Eso es su pensamiento sobre la religión. Entonces me referiré a los esfuerzos del pensador y general Rafael Uribe para evitar la separación de Panamá. En Nueva York aprovecha su encuentro con el doctor Carles Martínez Silva, que era el embajador de Colombia ante los Estados Unidos. Se cruzan una nutrida correspondencia, se reúnen varias veces y Uribe expide un manifiesto de paz. Propone incluso trasladar la capital de Colombia a Panamá. Más adelante firma un acuerdo de paz en la hacienda de Neerlandia en contra del parecer de los generales Vargas y Herrera, y hace una defensa posterior de la tenencia en la tercera conferencia panamericana de Río de Janeiro y más tarde en el Congreso de la República con el propósito de tratar de recuperar el istmo. Tomaré algunos apartes de la separación únicamente como contexto para no invadir las maravillosas intervenciones de mis dos antecesores en este doloroso aspecto de nuestra paz. El contexto se inicia con la Guerra de los 1000 días. Frecuentemente al general Uribe se le culpa de la separación de Panamá por su participación en la Guerra de los 1000 días, pero se ignoran aspectos de vital importancia. El general Uribe no inició la guerra. Vargas, Santos y Uribe habían impartido instrucciones claras a sus compartidarios en contra de la iniciación del conflicto, pero un grupo revolucionario liderado por Pablo Villar en Bucaramanga lo inicia. Uribe, en defensa de su honor militar, decide reunirse con Gabriel Vargas Santos y este define la jerarquía del partido. No es Uribe el primero, es el cuarto al mando. Él debe reportarse a los generales Benjamín Herrera, al general Oción Soto y al general Vargas Santos. La guerra afecta seriamente la economía de Colombia, pero Uribe, después de varios reveses en la costa, desilusionado, viaja a Nueva York con dos propósitos: o exilarse o tratar de obtener recursos para seguir en el conflicto. Fracasa en la obtención de recursos, pero se encuentra con el embajador Carlos Martínez Silva, a quien considera que es un patriota y es completamente libre de sectarismos, y lo contacta e inicia una actividad muy, muy profunda para evitar la separación de Panamá. Hacen múltiples propuestas, pero el presidente Marroquín la rechaza abiertamente e incluso le ordena a Martínez Silva que solicite la extradición de Uribe para juzgarlo por ladrón y asesino. Para entender la desilusión de Uribe, veamos lo dicho por los errores de Vargas Santos, por los cuales el partido sufre graves reveses. Opina el general Álvaro Valencia Tovar, abro comillas: el comandante jefe liberal fue la negación absoluta del mando, sobreextendió sus fuerzas hasta ser débil en todas partes, no oyó recomendaciones decisivas de sus mejores generales, Uribe y Herrera, y fue mezquino en la dosificación de hombres y municiones. El 23 de marzo de 1901, casi 3 años antes de la separación de Panamá, el general Uribe le envía una carta muy detallada, que es la primera, a Carlos Martínez Silva. Eso es la primera de una serie de correspondencias, pero me voy a referir básicamente a esta, que es la más importante.
En ella hace un análisis profundo, crítico y estratégico sobre la política colombiana en relación con la concesión del Canal del Panamá y el papel de los Estados Unidos. Trata lo que considera errores graves del gobierno colombiano en la negociación de la prórroga de la concesión del canal y advierte sobre sus implicaciones para la soberanía del país e incluso de toda América Latina. Los temas principales de esta carta son las concesiones económicas perjudiciales. Uribe atribuye al gobierno colombiano haber aceptado acuerdos desventajosos. Por 200.000 pesos se declaró que el muelle de La Boca equivalía al cumplimiento de una mejora ferroviaria, cuando ingenieros del mismo proyecto calculaban que habría costado unos 12 millones, lo cual considera una transacción inconveniente. La verdad es que esto evitaba la inversión de 200.000 pesos, no corrigió la profundidad que se necesitaba para que se acercaran buques de mayor calado. Critica la venta de la prórroga de la concesión del canal por solo 1.000.000 de pesos, cuando en 1904 Colombia podría haber reclamado los activos de la compañía del canal. El impacto de la política estadounidense y la concesión del canal. Señala que la Comisión Americana favoreció la ruta de Nicaragua sobre Panamá debido a restricciones impuestas por la concesión francesa. Argumenta que si la concesión no se hubiera prorrogado, Colombia habría tenido más libertad para negociar con otras potencias en condiciones más favorables. Habla sobre el riesgo de la pérdida de soberanía y el avance del imperialismo estadounidense. Advierte que cualquier acuerdo de transacción con los Estados Unidos equivaldría a la cesión de soberanía sobre Panamá y compara esta situación con el arrendamiento de puertos chinos a potencias extranjeras que le llevó a la pérdida definitiva de territorio, como fue el caso concreto de los puertos de Hong Kong y de Taiwán. Critica el papel del gobierno colombiano en facilitar la expansión del imperialismo estadounidense, comprometiendo la independencia de América Latina. Habla sobre las alternativas estratégicas para Colombia y propone que en lugar de negociar con Estados Unidos, Colombia debería buscar el apoyo de las potencias europeas para construir el canal bajo un régimen de neutralidad garantizada. Argumenta que si Estados Unidos construye el canal de Nicaragua, las potencias europeas podrían impulsar el de Panamá, lo que sería más beneficioso para la independencia latinoamericana. Defiende la pluralidad de intereses como clave para evitar el dominio absoluto de una sola nación. Habla también de la influencia de la guerra civil colombiana en las decisiones del gobierno, sosteniendo que la necesidad de dinero para comprar armas y continuar la guerra interna llevó al gobierno a hacer concesiones perjudiciales. Acuerda con Martínez Silva expedir un manifiesto de paz con el Partido Liberal para eliminar la justificación de esas concesiones. Expone que la estabilidad interna permitiría a Colombia negociar desde una posición más fuerte y soberana. Uribe expresa su preocupación por el futuro de la soberanía colombiana y de toda Hispanoamérica, e insta a Martínez Silva a no precipitar la negociación y a considerar alianzas estratégicas con Europa antes de comprometer irrevocablemente el destino del Istmo de Panamá a los Estados Unidos. Su carta es un llamado a defender la soberanía nacional y evitar que Colombia caiga en una dependencia irreversible del imperialismo estadounidense. Esto refleja su pensamiento geopolítico y su visión sobre la resistencia ante el poder hegemónico de Estados Unidos en América Latina.
El manifiesto de paz que hizo Uribe eh, eh, trata los siguientes puntos: la justificación del retiro de la guerra, el balance de la lucha revolucionaria, el llamado a una tregua, el retiro a la vida privada, la honra al movimiento liberal y la paz para reforzar la causa. Eh, a esto Martínez Silva le responde con aprecio por las observaciones sobre la cuestión del Canal de Panamá, descartando acuerdos en varios puntos, pero señalando una discrepancia clave. Mientras Uribe cree posible financiar el canal con capitales europeos y garantizar su neutralidad mediante acuerdos entre potencias, Martínez considera esto una ilusión. Según él, solo Estados Unidos podrá construir el canal, dado que asusta a los capitalistas europeos con su poder geopolítico, y predice que la actual compañía canalera terminará vendiendo sus derechos a intereses estadounidenses disfrazados. Esto colocará a Colombia en una situación de extrema desventaja, obligándola a caer a cambio de casi nada un activo estratégico crucial. Además, rechaza la idea de que potencias europeas como Inglaterra, Francia o Alemania vayan a oponerse seriamente a Estados Unidos en este tema. Cuestiona la preocupación exclusiva por el imperialismo estadounidense, recordando las humillaciones y abusos sufridos por la América Latina a manos de los europeos. El general Uribe, en su en respuesta, le responde al general, perdón, a Martínez Silva, y dice: y para que no se crea que el Consejo es, es interesado, admito desde luego una excepción, la de mi propio nombre, porque tengo la conciencia tranquila sobre todos mis actos. No necesito la misericordia del silencio. Venga el juicio y vengan las acusaciones cuando quieran, y sea cual fuere la sentencia, me someteré sin defenderme. Pero Martínez Silva le responde: los esfuerzos llevados a cabo con el doctor Aquileo Parra no merecieron la aprobación del vicepresidente de la República. Uribe, desilusionado, regresa a la guerra, obtiene el apoyo de, del presidente de Venezuela. Luego de una campaña exitosa en el Oriente, se desplaza al Magdalena, está en desacuerdo con Gabriel Vargas Santos y contacta al general Juan Betovar y le propone una, una reunión para hacer un acuerdo de paz. Es curioso que no el gobierno está en desacuerdo y Martínez Silva se dirige a Marroquín. En esa carta le dice: ya en otra ocasión le expliqué a usted mi conducta respecto a Uribe. Creí entonces y creo todavía que el manifiesto de paz que yo le comprometí a dar habría sido un extraordinario efecto si allá no lo hubieran entendido. En medio de todas sus amenazas y bravatas, aquel documento significaba que Uribe no contaba con elementos para continuar la guerra. Y como esa era para entonces la única esperanza de estas guerrillas que quedaban en la costa y en el interior, semejante reconocimiento tenía toda la importancia de una batalla ganada. Pero los conservadores, esos mismos que hoy lo rodean a usted, se dieron a la impolítica tarea de insultar y escarnear a Uribe, desprestigiándolo ante sus mismos compañeros de armas, cuando lo natural habría sido hacer todo lo contrario. Y así, despechado e irritado, lo encontró el llamamiento que le hizo el presidente Castro de Venezuela, que fue cuando él regresó a la guerra. Poco importa saber que valga intrínsecamente Uribe.
para mí era lo bastante saber que por uno u otro camino él podía continuar la guerra y como única preocupación era que la guerra se acabara, consideraba de vital importancia la eliminación de aquel factor. Ahí cierro comillas. Eh, definitivamente, tanto Marroquín como Aquileo Parra se opusieron a todo lo que habían hablado allá. Eh, entonces, eh, después de regresar a la guerra, Uribe tiene unos triunfos en el oriente, pero al regresar a Venezuela encuentra prácticamente una desolación y comisiona a su yerno, que es el doctor Carlos Adolfo Urbueta, que era coronel, pero un gran abogado, y el 24 se reúnen y hacen el acuerdo de Neerlandia, y el 24 de octubre de 1902, Florentino Manjarres, gobernador del Magdalena, firma el acuerdo de paz. No se une el general Herrera porque él en ese momento estaba teniendo unos triunfos importantes en Venezuela. Eh, Después de la firma del acuerdo, eh, simplemente el presidente marroquín traiciona a Uribe. Y este es el telegrama que le manda el ministro de Guerra a José Joaquín Casas, al general Juan Betovar. Abro comillas, servió disponer que inmediatamente se juzgue a Uribe por un consejo de paz de guerra y que la sentencia se le dé un cumplimiento sin contemplación alguna. Pero el general Tovar le contesta al ministro: he ganado la espada que llevo al cinto combatiendo lealmente en los campos de batalla. Prefiero romperla sobre mi rodilla que mancharla con la sangre mal derramada y la violación de la palabra que en nombre del gobierno me he comprometido. Y Uribe eh, reacciona así, abro comillas: yo he podido renunciar como efecto renunciado de una vez por todas y para siempre a ser un revolucionario con las armas, pero no he renunciado a ser un revolucionario y un agitador en el campo de las ideas. Después de un mes, el 22 de noviembre de 1902, se firma el tratado en el acorazado Wisconsin. Y Uribe comenta: lo hemos firmado en la Casa del León. De aquí paso a detallar muy por encima unos tratados previos, porque no quiero invadir lo que ya han dicho mis antecesores. Esos tratados son el Mayarino-Vildac en 1846. Ese tratado legalizó la intervención de Estados Unidos en el Istmo bajo la excusa de proteger la paz y el comercio, cuando creando precedentes de injerencia. El tratado Clinton-Blower en 1850, Estados Unidos y el Reino Unido se comprometen a no controlar unilateralmente el canal, reflejando su interés global en la región. El tratado Hernán-Hay en 1903 es un acuerdo fallido entre Estados Unidos y Colombia, rechazado por el Senado colombiano por atentar contra la soberanía. Y el tratado Jaibunay-Varilla en 1903
firmado con Panamá tras su independencia sin participación panameña real, que entregó los derechos perpetuos del canal a los Estados Unidos. Esos derechos después se corrigieron en el tratado, bueno, un tratado posterior que hubo ahí. Rafael Uribe anunció que el Tratado de Shanghái violaba la Constitución y solo podría haberse aprobado mediante una convención nacional. Perdón, ya me acordé. El tratado fue el de Torrijos-Carter, que ahora lo quiere desbaratar el señor Trump también. Se cuestionó la legalidad del traspaso de acciones de la compañía francesa, considerado inconstitucional. Se criticó el modelo de dos soberanías en un solo territorio como incompatible con la República. La estrategia internacional y la manipulación. Bono Varilla y Cromwell desplazaron el proyecto canalero de Nicaragua a Panamá usando argumentos geopolíticos. Concretamente, alegaron los peligros volcánicos que había en la zona y sobornando opiniones. Recurrieron a una maniobra financiera. Es decir, compraron las acciones de la compañía francesa por $3,5 millones de dólares y se le vendieron a Estados Unidos por 40 millones. Es decir, una utilidad por acción de 1.600 aproximadamente por ciento. La doctrina Monroe y el tratado Hay-Ponce-Fort consolidaron la hegemonía estadounidense en la región tras la victoria de 1898 contra España. El canal consolidó la política imperial de Estados Unidos en América Latina. La independencia panameña fue en esencia una maniobra geoestratégica impulsada desde Washington más que un movimiento de autodeterminación. Ahí critica Uribe la política exterior de Venezuela, cuestiona la doctrina Monroe, que para disfrazar la hegemonía de Estados Unidos bajo el discurso de una defensa hemisférica. Repidió la intervención estadounidense en Panamá, Chile, Bolivia y Venezuela, Brasil y Salvador, donde inclusive pues mandó barcos a Estados Unidos. Y aquí hay un informe que el presidente Roosevelt le manda al Senado de los Estados Unidos en un informe de 28 puntos, que se puede resumir como está resumido aquí, en donde prácticamente defiende la invasión de Panamá. Uribe defendió en el Congreso la independencia de Cuba, pero denunció el doble rasero de Estados Unidos como dictador internacional. La tercera conferencia panamericana. Uribe fue nombrado después embajador en el sur. Él estuvo embajador en Chile, Argentina y Brasil. Y en la conferencia panamericana que se celebró en Río de Janeiro, estuvo marcada por la postura del delegado estadounidense que era Eliot Root, quien enfatizó la necesidad de evitar controversias políticas y mantener relaciones cordiales. Los representantes colombianos fueron Rafael Uribe y Guillermo Valencia, y fueron instruidos para no alterar la conferencia con reclamos, especialmente en relación con la separación de Panamá. Esto era en razón a que participarían allí los delegados de Panamá, obviamente. Uribe, anticipando estas restricciones, publicó bajo el seudónimo de colombiano
un escrito en Buenos Aires, donde expresó la necesidad de que Estados Unidos reconociera su postura respecto a lo que llamó el crimen de Panamá y que se sometiera a un juicio arbitral, y argumentó que la verdadera justicia no radica en la imposición del poder, sino en la restitución de lo que fue adquirido de manera ilegítima. El escrito también hace referencia a figuras como Lincoln y Bryan, destacando la importancia de la equidad en las relaciones internacionales y la posibilidad de que Estados Unidos con el tiempo revirtiera su posición, algo en lo que insistió mucho el general Uribe. Sin embargo, en el contexto inmediato de la conferencia, Colombia estaba en una posición de debilidad, obligada a aceptar la presencia de los representantes panameños sin reconocer oficialmente la independencia de Panamá. Se destaca que aunque la conferencia promovía la fraternidad y el comercio interamericano, los intereses estadounidenses se concentraban en conciliar su influencia económica en la región, y la retórica de unidad latinoamericana desde la perspectiva colombiana se veía desvirtuada por la negativa de los Estados Unidos a someterse a arbitrajes internacionales y a reparar el daño causado. Y aquí viene el final de la carta, que es, en mi concepto, es simpático, o el artículo ese publicado en la Argentina, abro comillas, y el general Uribe le dice ahí: cuando el señor Ruth se vaya aproximándose al istmo, nos permitimos recomendarle que que lea la historia de los bucaneros de Morgan y reflexione si el modo como ellos se apoderaron de una vez de la Panamá tiene algo distinto al fuera de lo más arriesgado y heroico de que acaban de usar los Estados Unidos. Cierro comillas. Eh, Aquí está Ruth y Morgan y el articulito ese. Y aquí, pues, les muestro el canal de Panamá actualmente y en 1904, y termino esta charlita para que ustedes puedan discutir estos asuntos. Muchísimas gracias por atender. Que fue lo que sucedió en Panamá. Naturalmente, en esa época, con esas dificultades tan terribles de comunicación, sin telégrafo, sin, sin tele, sin nada de eso, pues naturalmente las cosas se demoraban mucho. Pero de todas maneras, lo que hay que registrar es que la pérdida de Panamá, pues claro, fue muy doloroso para Colombia. Pero de todas maneras, allí alrededor de eso, hubo el trabajo de gente muy importante, muy seria, con el general Rafael Uribe, que tenía un conocimiento muy profundo del tema, y además era un jefe muy distinguido político colombiano. De manera que todas esas cosas, pues naturalmente inciden en los resultados. Lo importante es poder tener un resumen muy claro de qué fue lo que pasó, para que se acaben los chismes y las componendas. Y naturalmente para nosotros la amistad de Panamá es sumamente importante, porque en realidad un canal interoceánico es algo sumamente difícil de manejar y duro de controlar. Por ello, le agradezco muchísimo a nuestro ilustre amigo y contemporáneo y compañero Rafael Uribe esta confidencia aclaratoria. Es sumamente importante para dar muy claro cuál fue la actitud de Colombia, de los Estados Unidos, de Panamá
y además de los colombianos que estaban en ese momento también en dificultades y en controversia. Muchas gracias, mi querido doctor Rafael. Te Muchas agradezco gracias, mucho. doctor. A ver, ¿quién más quiere hacer algún comentario? No veo ninguna bonita. Doctor Miguel, No, mi coronel del mar. Adelante. gracias, doctor Miguel. Gracias también al doctor Rafael Uribe. Interesante la charla o la lectura que nos ha hecho de aspectos significativos. Todo lo que atañe a Panamá tiene necesariamente un valor significativo por la pérdida, yo insisto en la pérdida que se tuvo del canal y de todo lo que fue el país de Panamá. Nos trae a recordar también una cosa que se ha dicho y hemos repetido todos, que la soberanía nacional colombiana ha sido ultrajada casi durante toda la existencia del país. Llevamos 200 años perdiendo territorio. No hay país con el cual no hayamos perdido soberanía. La más grave, claro, si podemos calificar la pérdida de soberanía con ese término, pues ha sido lo de Panamá. Y también es cierto y hay que reconocer que hubo personajes muy importantes que intervinieron y buscaron por sus medios y por las circunstancias que tuvieron a su disposición la mantención de Panamá como parte de Colombia. Es decir, impedir la pérdida de Panamá. Dentro de ellos estuvo el general Uribe. Hubo muchos errores. Ahí se echa la culpa a veces a un presidente, a un expresidente, al otro, etcétera, etcétera. Pero lo único cierto es que Panamá fue un cúmulo de errores que permitieron la pérdida de él. Todos participaron de una u otra manera intentando hacer lo que pudieron, pero era tanto el cúmulo de errores y de problemas acumulados y de carácter político no lo suficientemente manejados de forma adecuada que nos llevó a la pérdida de Panamá. Eso es muy cierto, es importante lo que hemos oído con relación al trabajo y a las implicaciones que mantuvo en defensa del canal parte del general Rafael Uribe. La verdad que conociendo eso y agradeciendo al doctor Rafael Uribe, tenemos que seguir pensando en que lo de Panamá no tiene una forma de salvarnos, de salvar al país, de salvar a lo que hubo en esa época, de las acciones y la falta de acertar políticamente de esa pérdida. Gracias, doctor. Muchas gracias. Le quiero hacer un comentarito adicional. Cuando el general Uribe iba para Chile como diplomático, el presidente de Colombia le pidió que mirara el conflicto de la frontera con el Ecuador que había en ese momento. Y, y ustedes no se imaginan lo que hizo el general Uribe. Se fue de Quito hasta la frontera con el Ecuador y se recorrió la totalidad de la frontera a caballo en esa época y volvió a Quito a caballo. Y de ahí pasó su informe a la presidencia de la República. Él toda la vida defendió la soberanía y hizo varias cosas
que a uno le parecen escabrosas en esta época, porque uno recorrerse no sé cuántos kilómetros eran en esa época los límites con Ecuador a caballo. Eso ya de por sí es una cosa increíble. Muy interesante, muy interesante. De pronto le comento que eh, uno de los libritos que yo escribí, yo he escrito unos libritos, pero todos corticos, sobre la vida del general Uribe. Son 6 libros, 6 libros sobre la vida del general, y uno de ellos es sobre la separación de Panamá, que es un libro cortico de unas 90 páginas no más, porque es lo que ahora les gusta leer a los muchachos. Y ahí está toda la historia, pero ya incluyendo eh, la parte política y cómo manejaron algunos eh, personajes de Panamá la separación y cómo hicieron en parte el negocio también, porque eso hubo de todo ahí. Ya que les comento simplemente por curiosidad, pero no me quise meter en lo que ya habían hablado el coronel y aquí estamos llenos de historiadores, pero yo no soy historiador, simplemente comentador. Muchas gracias. Sumamente interesante. Es que indudablemente el proceso y la pérdida del Canal de Panamá es un tema árido que va a durar por mucho tiempo, porque en ese momento no se tenía la visión de cuando crecieron los dos continentes, cuando se desarrollara como se ha desarrollado Asia, y a través de Panamá comenzara a acercarse el Oriente con Europa, pues naturalmente eso empieza a generar una cantidad de comentarios gigantescos e inclusive acumularse las pruebas de uno contra otro para tener una teoría en ese momento. De todas maneras, el Canal de Panamá en ese momento es un punto fundamental de cercanía con Colombia. Para nosotros el Indudablemente. canal es fundamental y siempre hemos tenido la fortuna de tener afortunadamente muy buenas relaciones y de todas maneras nosotros siempre estaremos pendientes de esa situación del canal. Queda pendiente todavía la propuesta de Nicaragua para atravesar el- el pequeño pedazo de tierra que hay ahí entre América y Norteamérica. De todas maneras son temas muy interesantes que vamos a tratar de informar a todo sea posible para conseguir la opinión de gente tan importante como la que hemos tenido frente a este momento. Pido la palabra, señor presidente. Adelante. Gracias, gracias, doctor Miguel. Bueno, mis felicitaciones al doctor Uribe por su esclarecedora conferencia. Yo no quisiera reservarme más bien en la medida en que voy a tener mi participación dentro de una semana, y no quisiera como citar algunas cosas fuera de contexto, pero sí me gustaría de todas maneras hacerle una pregunta, doctor Uribe. Usted se refirió a cuando el ilustrísimo general Uribe tuvo oportunidad de conversar con el embajador eh, Martínez Martínez Silva. Silva, y ante la eventualidad de la construcción del canal por Nicaragua, como efectivamente era la tendencia aún hasta 1902,
Mm, Mi pregunta es si usted sabe que el general Uribe pudiera haber hecho alguna, adelantado alguna investigación a ver si encontraba entre los países europeos, obviamente fuera de Francia, supongo yo, eh, algún interés, Inglaterra, Alemania, qué sé yo. Eh, y también mencionarle que tuve oportunidad de leer una carta muy caracterizada, muy justa, que usted le envió al presidente Petro con respecto a el abuso que ha hecho del nombre del general Uribe en términos de tratarlo dentro de el socialismo que él maneja y otros aspectos en que tergiversa la verdad histórica. ¿Tuvo respuesta de Petro o no, doctor Uribe? Muchas No, gracias. Gracias. Petro no responde. No responde ni escucha. Yo Pero creo a que veces mandan un Twitter, no sé, que me imagino, sí, tuvo pero no, algún eco. no me resuelve un Twitter. Ah, Pero bueno, no, yo quiero aclararle una cosa también, que en la parte militar, el que me ha ayudado mucho con las investigaciones, yo tengo una serie de documentos originales del general Uribe todavía aquí en mis archivos. Yo le he donado una parte y le estoy donando el resto, porque ya uno, como digo yo, en la edad de la volqueta haciendo cola para que le echen tierra, pues ya sería un pesar que esos papelitos y esos eh, comentarios se perdieran. Eh, eh, y yo le estoy regalando todo eso a la Universidad de EAFIT, que tiene un centro histórico. Y en ese el centro histórico tiene todos la tecnología para conservar documentos antiguos. Ya le regalé 150 cartas originales del general firmadas por él. eh, eh, le estoy regalando eh, varias cositas muy interesantes, y todo eso se lo va a regalar a la universidad porque ahí queda en buenas manos y bien conservado. Y en esta parte que tú preguntas sobre si hizo algunas investigaciones, él estuvo tratando de hacer algo, pero tampoco es que haya obtenido mucha respuesta favorable. Más bien estaban de acuerdo con lo que le dijo el doctor Martínez Silva, que le dijo que prácticamente Europa no le iba a dar la espalda de Estados Unidos. Eso es lo que finalmente concluyó, y en eso sí tienes tu razón, pues. Muchísimas gracias. Ha Bueno, sido en realidad una oportunidad muy buena. Hemos tenido una conferencia estupenda y naturalmente le agradecemos profundamente a nuestro amigo Rafael Uribe sus expresiones y también su estudio, su experiencia y el conocimiento que tiene sobre este tema. Muchas gracias a todos por su presencia el día de hoy y los esperamos como siempre con mucho afecto el próximo jueves.